Presidente, el Frente Amplio y gran parte del ahora oficialismo, encabezado por su presidente Gabriel Boric, se le olvida que fueron al Tribunal Constitucional para efectos de impedir la reconducción o devolución inmediata cuando ingresaban migrantes de manera irregular a nuestro país, o para evitar una orden de expulsión vigente. Y lo grafico en el siguiente ejemplo, presidente. Si había una persona condenada y se le tenía que expulsar de nuestro país, por ejemplo, un violador, el Frente Amplio y el presidente de la República fueron al Tribunal Constitucional para que ello no ocurriera, para que se iniciara nuevamente un proceso administrativo, es decir, para alargar la estadía de personas condenadas por ese tipo de delitos en nuestro país. Y yo lamento que exista un doble discurso en nuestro presidente Boric. Doble discurso entre la macrozona norte y la macrozona sur. Producto de que en la macrozona norte no existe terrorismo. Existe tráfico de personas, como dijo Vlado recién. Existe personas que entran de manera al país y que además hay delincuencia. Fíjense que eso se ataca, en palabras del mismo presidente y la ministra de Interior, se ataca con carabineros y no con las Fuerzas Armadas porque son delitos comunes. Entonces, si se ataca con carabineros y son delitos comunes, ¿para qué queremos las Fuerzas Armadas en el norte, pues? Señor presidente, Chile es uno, grande y libre, y los republicanos haremos todo lo posible para que siga siendo así. El norte de nuestro país sufre una crisis de soberanía y humanitaria como nunca en nuestra historia, por lo que extender el estado de excepción constitucional en la macrozona norte del país resulta un imperativo moral para resguardar el orden y la seguridad de nuestros compatriotas. Violencia, narcotráfico e inmigración ilegal son tres flagelos que mantienen atemorizados a los habitantes de las regiones del norte y que exigen una respuesta sólida de parte del Estado de Chile. El drama que vive la zona norte comienza y termina en el comunismo. Millones de personas son forzadas a tener que huir de su patria por una narcodictadura criminal y una ideología infesta como la dictadura venezolana. Celebro que el gobierno se diera cuenta que hay que tomar medidas porque lo que vive el norte es un drama tremendo. Quisiera dirigirme, presidente, a través de su intermediario, para felicitar a la ministra Isquia y todo el valor que tuvo al recorrer la Gualmapu, Araucanía, Gulumapu, como nosotros llamamos ancestralmente. Creo que en este hemiciclo también falta mucho de poder aprender sobre lo que es el machismo. Muchos hombres explicándole a la ministra cómo se dice un lugar de donde ni siquiera saben cómo es. Eso, compañeras, compañeros, tiene nombre, se llama mansplaining, en español, hombres explicando. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solicitarle que al momento de hablar en este hemiciclo nuestros colegas pudiesen hacerlo, en primer lugar, en idioma castellano, que es el que entendemos todos y es el oficial de nuestro país, y en segundo lugar, al momento de referirse al territorio nacional, lo hagan en los términos legales y constitucionales que corresponde. La región a la que se han referido muchos de ellos se llama región de la Araucanía y pido respeto para quienes viven allá y se identifican con ese nombre, presidente. Muchas gracias. Presidente, yo la verdad es que estoy sorprendido con algunas de las intervenciones, sobre todo de parlamentarios del Frente Amplio, del ahora oficialismo, porque a mí me parece mucho más relevante hablar de las actitudes que tuvo el ahora oficialismo cuando era oposición que hablar de las políticas públicas que implementó el gobierno anterior. Y quiero recordarle alguna de ellas, porque lamentablemente la memoria es frágil, presidente. Y a mí me tocó tramitar el proyecto de ley de inmigración y extranjería en la Comisión de Gobierno Interior. Proyecto de ley que ingresó en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que fue absolutamente paralizado en el gobierno de la expresidenta Bachelet y que fue puesto nuevamente en tabla en el segundo gobierno del presidente Piñera y que finalmente se convirtió en ley.
Presidente, el Frente Amplio y gran parte del ahora oficialismo, encabezado por su presidente Gabriel Boric, se le olvida que fueron al Tribunal Constitucional para efectos de impedir la reconducción o devolución inmediata cuando ingresaban migrantes de manera irregular a nuestro país, o para evitar una orden de expulsión vigente. Y lo grafico en el siguiente ejemplo, presidente. Si había una persona condenada y se le tenía que expulsar de nuestro país, por ejemplo, un violador, el Frente Amplio y el presidente de la República fueron al Tribunal Constitucional para que ello no ocurriera, para que se iniciara nuevamente un proceso administrativo, es decir, para alargar la estadía de personas condenadas por ese tipo de delitos en nuestro país. Se olvida, presidente, que fueron al Tribunal Constitucional para que personas, a pesar de haber ingresado con visas de turismo, recibieran, por ejemplo, el bono marzo, pensando que los recursos de nuestro país son ilimitados, o que se mantuviera, por ejemplo, la visa de turismo laboral en nuestro país. Se le olvida que fueron al Tribunal Constitucional para que haitianos siguieran entrando con esa famosa visa de turismo laboral que trajo hacinamiento, precariedad en el sistema de salud para migrantes y nacionales, precariedad en la calidad de vida que vemos a diario en nuestro país. Entonces, presidente, la memoria es muy frágil y ese comportamiento claramente que puede marcar el rumbo. Pero al mismo tiempo, aprovecho por su intermedio de saludar a la ministra, de darle ánimo, de decirle que cuente con la bancada de la UDI para enfrentar el terrorismo. Y ministra, si usted sintió miedo acompañada de decenas de carabineros, imagínese el miedo que siente la gente allá. Le pedimos con mucha humildad que renueven el estado de excepción constitucional, porque a los violentistas se les enfrenta, no se dialoga. Con el terrorismo no hay dos oportunidades. Bueno, en primer lugar, saludar a la ministra, al ministro Jackson, a la ministra Isquiasiges, lamentar la situación que tuvo que vivir el día de ayer a manos de las fuerzas del narcoterrorismo que están operando en el sur de Chile. Esperamos naturalmente que ella reconsidere su decisión respecto de lo que es el estado de excepción en la Araucanía, porque así como ella requirió de protección policial para salir indemne de esta situación, asimismo lo requieren también los habitantes de la Araucanía. Ahora, los estados de excepción son eso, son estados de excepción. Y no deberían prolongarse en el tiempo. No son soluciones parche para un momento determinado en la historia. Efectivamente, los estados de excepción se han transformado en la normalidad en Chile para solucionar todo tipo de problemas a los cuales no se está dirigiendo el sistema político, que no está siendo solucionado por el sistema político. El restringir los derechos constitucionales de nuestros compatriotas no puede ser una solución a los problemas que se están viviendo. Respecto de la migración que se está viviendo en el norte, provocada por el gobierno de Venezuela, no lo digamos con otras palabras, porque ese es el origen del problema. Nosotros tenemos un camino para solucionar este tema y es cerrar la frontera. Se cierra la frontera con personal, se pone a disposición de ese personal el material que sea necesario para proteger a los ciudadanos de Chile. Y aquellas personas que ingresen ilegalmente al país han de ser puestos patitas en la puerta de nuevo. No hay otro camino, damas y caballeros. Toda otra solución va a generar un efecto llamada que va a agudizar y mantener el problema. Respecto al sur de Chile, el que cree que en el sur de Chile no tienen que darse ciertas situaciones para poder recién siquiera pensar en el diálogo, no tiene un problema ideológico, sino que más bien su ideología le impide ver la realidad. Presidente, los estados de excepción existen en todos los países del mundo, en aquellos donde rige el Estado de Derecho. Lamentablemente en Chile esto se ha transformado en un tema ideológico, que es como que si unos estuvieran a favor del estado de excepción, de alguna manera adscribieran una determinada mirada ideológica y los que estuvieran en contra a otra. Y están equivocados. Los estados de excepción son las herramientas que contienen las constituciones en el mundo para, como lo dice su nombre, situaciones de excepción.
Y lo que ocurre en el sur de Chile es una situación de excepción, que es la existencia de grupos armados dotados de potencial militar con la pretensión de hacerse de un territorio nacional de manera distinta al Estado de Chile. Eso es una situación de excepción y me parece a mí que lo que ahí acontece no es un problema de algún gobierno, es un problema del Estado de Chile, legislativo, judicial y ejecutivo, de una incapacidad de responder a esa realidad. Y en el norte sucede exactamente lo mismo. Reconozcamos de una vez que tenemos una situación migratoria absolutamente desbordada por un gobierno del continente que ha transformado su régimen en un régimen totalitario que persigue a sus disidentes políticos y que por lo tanto muchos han tenido que huir de ese país. Y usted, ministra, también fue al norte antes de asumir, primero que a la macrozona sur, y escuchó al norte, y el presidente Boric también lo escuchó, y le van a dar la extensión del estado de excepción. Entonces yo digo, ¿por qué no escuchan a la macrozona sur? Ministra, con todo respeto, usted es ministra de Estado, no se llama Gualmapu, se llama región de la Araucanía de acuerdo a la distribución geográfica que tenemos. Agradezco que estén acá, agradezco que se encuentren bien, pero si a usted la recibieron allá así, le aseguro, ministra, que si se va a dar una vuelta a Antofagasta, a Ollagüe o a alguna de las comunas de mi región o de la macrozona norte, se va a encontrar con un recibimiento terrible también, complicadísimo, que es de todos los espacios públicos tomados, completamente tomados, con carpas en toda la costanera, con carpas y una realidad, la verdad es que terrible, muy, muy complicada. Comparto las palabras del diputado Araya, que es imposible que se hagan 2 semanas, pero realmente yo espero que se haga mucho mejor de lo que lo hizo mi gobierno, el gobierno pasado, y se pueda dar alguna solución. Pero eso se va a conseguir solamente cuando se golpee la mesa y cuando realmente se tomen las medidas necesarias para devolver, si es necesario, a la gente que ha entrado ilegalmente. Yo le quiero decir, ministra y ministro, que no estoy en contra de la migración. Yo estoy en contra de la migración ilegal. Y eso es en todos los países que tienen un Estado de Derecho. Eso es en todos los países que defienden a su gente, a su población. Muchas gracias, señor presidente.